Los paleros tienen su forma de ponerse sus pañuelos. Los ganguleros no se ponen los pañuelos igual que los santeros. Los paleros tienen esta forma de ponerse los pañuelos que estamos demostrando a ustedes para que puedan, cuando trabajan, estar protegidos, sobre todo la lucena, la cabeza. Presentamos estas formas de preparar el pañuelo para así protegernos de las cosas malas que recogemos cuando estamos trabajando. Fíjense bien cómo el palero envuelve el pedazo de tela o el pañuelo para así ponérselo en su cabeza. Estas formas primitivas datan de cientos de años, donde muchos africanos al ponerse su pañuelo lo utilizan o se lo ponen de esta forma. Los signos pueden variar de acorde a lo mismo que usted está haciendo, o sea, el trabajo que usted está haciendo. Por eso siempre enseñamos un poco más sobre esta cultura, porque así le va a dar chance y oportunidad a aquellos ganguleros de presentarse alante de su enganga o su quindempo de una forma correcta, al cual estamos presentando a todos ustedes. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que podemos poner un pañuelo en la cabeza y no utilizarlo como lo hacen los santeros. Esta es la forma primitiva, importante en el gangulero cuando trabaja, y de esta manera le estamos dando a conocer verdaderamente cómo es que funciona. Esos dos picos tienen que estar en la frente, poniéndose de frente donde están los signos o las cruces, de acorde al trabajo que usted vaya a hacer, de acorde a la ensara que usted está preparando. Muchos ganguleros no saben cómo ponerse un pañuelo y simplemente lo hacen como lo hacían aquellos africanos que eran esclavos para taparse del sol la cabeza. Pero hoy estamos demostrando cómo es que verdaderamente se pone un pañuelo de un gangulero, donde va a estar haciendo cualquier trabajo, bueno o malo, dependiendo muchas veces de los signos que está utilizando en su frente y alrededor de su cabeza. Este signo está representativo como fortaleza del trabajo que se va a hacer, transmitiendo el poder del ser vivo al trabajo que se está haciendo, con 4 rayas, enseñándole a los espíritus inquisis de Nganga que él está rayado y que es gangulero. De este modo, presentamos alante o nos presentamos alante de la Nganga, fortificando
nuestro encombo, ensamble, muchas veces juega un papel importante según el color del pañuelo que el gangulero está usando. Siempre cuando vamos a utilizar un pañuelo debemos hacer una ceremonia, porque este pañuelo no significa solo que usted tiene la identidad en su cabeza, si es 7 rayos rojo, si es Lucero Monte rojo y negro, o puede ser rojo y vestido de negro. Y si es mamá chola, lo mismo. Por eso enseñamos directamente la empaca o vititi menso para tener nuestra lucena protegida de todo daño que pudiéramos recoger cuando estamos haciendo un trabajo, bueno o malo. Siempre el palero debe llevar su collar de bandera, debe llevar un garabato, y muchas veces el palero usa un embele, un machete. Esto va a servir para proteger al gangulero, presentando un garabato, presentando hojas de maíz, presentando la empaca vititi menso y a la vez piel de un 21, de una serpiente, que no puede faltar en casa del gangulero porque se utiliza para hacer muchos trabajos. La pluma para tener vista y volar lejos, donde el palero muchas veces va a utilizar la pluma de mayimbe de la obra tiñosa. Es cierto que todos estos trabajos representativos que podemos ver se prepara para tener fortificado la lucena o la cabeza. Muchos paleros se ponen un pañuelo en la cabeza y huye y no le interesa nada más. Podemos ver que hace bisongo con hojas de maíz, presentando también ensamble el crucifijo y poniendo 4 bisongos o cruces en representación del propio zarabanda, cuando este es utilizado un pañuelo morado, o cuando el palero está presentando antes de trabajar, simplemente va a coger un pañuelo y se lo va a poner en la cabeza. No debe ser así. Debe, ante todo, tener presente que todo lo que se trabaja en el Munanzo Congo tiene que ser presentado alante de la enganga y a la vez hacer cierta ceremonia para fortificar la lucena del tata, para fortalecer la cabeza del padrino o del religioso que se hace. Ese pañuelo va a durar por mucho tiempo y usted nunca más va a tener que hacer otra ceremonia con él. Estos pañuelos nunca se lavan, se mantienen con todo lo que ellos tienen y simplemente el palero cambia los signos que se ponen de acuerdo, como hemos dicho, a los trabajos que se hacen. Es importante saber que los pañuelos pueden ser de diferentes colores, donde cada identidad debe llevar una firma. Podemos ver el primero, que tiene signo de fortificación, signo
que van a apoyar al trabajo que se hace y rayas que van a representar a Lucero Monte Leguá y a la vez va a decir que es palero. Hoy vemos cómo es que trabaja Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, porque nadie explica que realmente necesitamos preparar nuestra lucena con pañuelos que utilizamos nosotros mismos para realizar los trabajos. La Nganga Tulumana también van a presentarse esos pañuelos donde el gangulero va a estar invocando directamente a todas esas identidades que se han llamado para que cuando el palero trabaje esté protegido, que es lo más importante. No solo eso, cuando el palero realiza cualquier trabajo, cualquier persona, siempre tiene que limpiar su encombo. Si usted tiene 5 montones de hierba, Abre Camino, Rompe Saragüey, Muralla, Salvadera, Álamo, Escoba Amarga, Paraíso, Muralla, usted tiene que dejar un mazo de hierba para usted sucular su encombo, su cuerpo, cuando usted finalice de limpiar a todos los presentes que están en el trabajo. Eso no puede dejar de faltar en ningún momento, siempre teniendo en cuenta cómo es que trabaja los ganguleros. Una vez más, un salamaleco para todos los tata, tataíta y allí, y que Sambiampungo, cutar en todo un día me da güey, que Dios los cuide y sobre todo hoy siempre haga las cosas correctas para que usted esté protegido y no recoja cosas malas. Esto es formas primitivas de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, hecho por un palero de Cunambanza de La Habana. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo de todos los fumbes, recuerdo por allá. Saludo a los tata, tataíta allá y en Gueyo. Y que le deseo lo mejor y que cumplan con estas reglas congas.